Cada año, cuatrillones de gigabytes de datos cruzan los océanos del mundo. Mensajes, videos, transferencias bancarias y archivos que recorren miles de kilómetros en un segundo. Pero muy pocos conocen la verdad impactante. Casi todo el Internet del planeta no viaja por satélites, sino por delgados hilos de vidrio ocultos en la oscuridad helada del fondo del océano. Hoy subiremos a bordo de un barco gigante que instala las verdaderas arterias del mundo moderno. Es una tecnología más compleja que muchas misiones espaciales, y un solo error aquí puede dejar sin conexión a países enteros. Pero lo más misterioso es que a miles de metros de profundidad se esconde algo de lo que casi nadie habla. Quédate hasta el final y descubrirás el secreto del que depende todo el Internet mundial. Ahora mismo estamos en un barco cablero y bajo mis pies, en una enorme bodega, hay miles de kilómetros de cable. Miren este cable de cerca. En aguas poco profundas, tiene un grosor aproximado de su brazo, porque allí lo amenazan las anclas de los barcos y los tiburones hambrientos, pero en las grandes profundidades se vuelve tan delgado como una manguera de jardín. Unos 21 milímetros de diámetro. Toda esta enorme cantidad de datos se transmite por fibras ópticas, cada una de apenas 125 micrómetros de grosor, un poco más gruesa que un cabello humano. Un solo cable puede tener entre 8 y 24 de estos filamentos, y están protegidos por muchas capas de plástico, alambre de acero, tubo de cobre y aislamiento exterior. Bajemos a la bodega. Este lugar se llama el carrusel. Aquí hay un cilindro enorme de 15 metros de diámetro, donde el cable se enrolla en espirales. El proceso de cargar el cable en el barco es un verdadero ejercicio de paciencia. El barco está atracado en el puerto junto a la fábrica, y el cable se traslada lentamente, a unos 1 kilómetro por hora, desde el taller hasta la bodega. Si la línea mide 6.000 kilómetros, la carga puede durar 2 o 3 semanas sin parar. En este momento, este buque transporta 5.000 toneladas de cable. Es un peso increíble que exige al capitán y a los ingenieros una precisión milimétrica para equilibrar la embarcación. Ahora, ¿cómo llega todo esto al agua? Cuando el barco zarpa hacia su ruta, el cable comienza a desenrollarse a través de un sistema de ruedas tensoras en la popa. La velocidad del buque en ese momento es baja, de 1 a 2 nudos, aproximadamente 2 o 3 kilómetros por hora. Es muy lento, pero no se puede apurar. En aguas poco profundas, donde la profundidad llega hasta 1000 metros, no simplemente tiramos el cable al fondo. Para protegerlo de factores externos, se usa un enorme arado submarino. Esta cosa pesa cerca de 30 toneladas y se arrastra detrás del barco con un cable de acero. El arado corta una zanja en el fondo marino de aproximadamente 1 metro de profundidad, deposita el cable allí y lo cubre inmediatamente con sedimento. Es un proceso agotador que requiere supervisión constante por parte de los operadores de vehículos operados remotamente. Hablando de equipos, miren este robot submarino que está ahora en cubierta. Cuesta varios millones de euros y está equipado con manipuladores, cámaras y motores potentes. Su tarea es sumergirse hasta 3.000 metros de profundidad, verificar el estado del cable o ayudar en su reparación. Cuando llegamos a las profundidades reales, 5.000, 6.000 o incluso 8.000 metros, ya no se necesita el arado. Allí, en la oscuridad total y bajo una presión de 800 atmósferas, el cable simplemente descansa en el fondo. A esas profundidades está seguro, porque no hay barcos ni redes de pesca, solo calma y agua helada con una temperatura cercana a los 2 grados Celsius. Pero hay un problema técnico. La señal de luz en la fibra óptica se va debilitando con el tiempo. Aproximadamente cada 60 o 100 kilómetros necesitamos amplificar esa señal.
Para eso, en el cable se instalan repetidores, unos cilindros metálicos de cerca de 1 metro de largo y más de 200 kilos de peso. Dentro de cada repetidor hay electrónica súper compleja, que tiene que funcionar sin fallas durante 25 años. Y aquí surge la pregunta: ¿de dónde sacan energía en el fondo del océano? La respuesta es impresionante. Enviamos corriente continua de hasta 10.000 voltios directamente por la capa de cobre del mismo cable, desde estaciones en tierra. Es un voltaje extremadamente peligroso, que exige un aislamiento perfecto. La ruta se planifica durante años. Antes de que el barco zarpe, buques de investigación especializados estudian el relieve del fondo marino con sonares. Tenemos que evitar volcanes submarinos, zonas de fallas tectónicas activas y fosas profundas. Incluso, un pequeño deslizamiento de tierra en el fondo puede romper el cable como si fuera un hilo delgado. Cuando esto ocurre, comienza una operación de rescate de Internet. Un barco especializado navega hasta la zona del accidente. Con ganchos sube ambos extremos del cable desde varios kilómetros de profundidad hasta la superficie. Y en un laboratorio estéril a bordo, los ingenieros fusionan las fibras ópticas. Es un trabajo de alta precisión en medio de un océano tormentoso. El costo de uno de estos proyectos puede alcanzar los 500 millones de euros. Son inversiones enormes, que normalmente hacen consorcios de grandes empresas tecnológicas y gigantes de las telecomunicaciones. Cada uno de estos cables tiene una capacidad de cientos de terabits por segundo. Esto permite que millones de personas vean streaming de video en alta calidad al mismo tiempo, realicen operaciones financieras y se comuniquen. A menudo pensamos en Internet como algo etéreo, sin peso, pero en realidad son cientos de miles de toneladas de vidrio, acero y polietileno que yacen en la oscuridad de las profundidades del océano. Ahora vemos cómo otro repetidor avanza lentamente a través del sistema de rodillos y desaparece en el agua. Parece algo bastante rutinario, pero detrás de este momento hay décadas de desarrollo científico y el trabajo de miles de personas. La precisión en el tendido del cable debe ser fenomenal. Con ayuda de navegación satelital y algoritmos complejos, el barco mantiene su rumbo con una desviación de no más de unos pocos metros en mar abierto. Esto es importante, porque si nos equivocamos, el cable puede quedar sobre una roca filosa y desgastarse en pocos meses. Otro momento interesante es cómo el cable llega a la costa. No es simplemente un cable que sale de la arena. Por lo general, bajo la playa, se perfora una perforación inclinada especial de varios cientos de metros de largo, que sale mar adentro más allá de la línea de rompiente. Así protegemos el cable de las olas y de los turistas curiosos. En la costa, el cable entra en un edificio reforzado especial, la estación de aterrizaje, donde la señal se transforma y se transmite a la red terrestre. Internet no es una nubecita, es una realidad muy pesada y brillante. Si les gustó este recorrido, no olviden darle me gusta y escribir en los comentarios qué más les gustaría ver desde adentro. Tal vez vayamos a la fábrica donde producen estos mismos repetidores, o echemos un vistazo al centro de control de vuelos de satélites de comunicación. Gracias por estar conmigo hoy en este barco. Nos vemos en los próximos episodios, donde otra vez vamos a desarmar el mundo en sus piezas. ¿Un material suave hecho de piedra? Sí. Cada año se producen millones de metros cúbicos de lana de roca en el mundo, pero cuando la ves en la tienda, parece casi inofensiva. Placas amarillentas ligeras, rollos, mantas de fibras suaves. Y solo cuando llegas a la fábrica, entiendes que no es un aislante de estantería, sino un material que nace casi como roca volcánica después de una erupción. Llegué al lugar donde la piedra se convierte en una masa aérea de miles de millones de fibras delgadas, capaces de detener el frío, el fuego y el ruido.
En una producción así, todo comienza no con un material suave, sino con piedra dura, pesada y tosca. La base para la lana de roca suele ser basalto, diabasa, dolomita y otras rocas minerales. Son trozos negros o grises de aspecto ordinario, que parecen más grava para carreteras que el futuro aislamiento térmico de una casa. Todo empieza muy lejos de la fábrica, en las canteras, donde literalmente cortan de la tierra el basalto, la diabasa, la dolomita y otras rocas minerales en enormes capas. Llego a un lugar así, y frente a mí no hay simplemente un hoyo en el suelo, sino un verdadero anfiteatro de piedra, con terrazas por las que se arrastran lentamente camiones volquete de muchas toneladas. Aquí no hay nada suave ni delicado. Es una etapa dura y pesada, donde todo empieza con explosiones, equipos de perforación y maquinaria. Primero, los geólogos identifican las zonas con la composición de roca adecuada, porque para la lana de roca no solo importa la dureza de la piedra, sino también su balance mineral. Luego, en el macizo rocoso, perforan agujeros profundos donde colocan los explosivos. Después de la explosión controlada, capas enteras de roca se fracturan y caen en grandes bloques. Y es precisamente en ese momento cuando la cantera cobra vida. Excavadoras con palas del tamaño de una habitación empiezan a cargar los fragmentos en camiones de volteo. Después, la piedra va al triturado primario. Los grandes pedazos que hace un momento eran parte del acantilado pasan por trituradoras de mandíbula gigantes, donde se rompen en fragmentos más manejables. Ya después de esto, el material se clasifica, se separa lo que sobra y se prepara para transportar a la planta. O sea, antes de que la piedra se convierta en una masa fibrosa y suave, pasa por un camino muy duro y espectacular. De roca maciza a materia prima mineral controlada, de la cual nace la lana de roca. Las llevan a la fábrica en camiones, las descargan en grandes tolvas y de ahí pasan al sistema de trituración. Aquí la piedra se rompe, se clasifica y se mezcla en las proporciones necesarias. En esta etapa, la producción todavía parece casi una cantera, pero luego todo se vuelve mucho más interesante. Después de preparar la materia prima, la envían al horno de fusión. Y aquí comienza lo que realmente me encanta de estas fábricas. La temperatura dentro del horno sube a aproximadamente 1500 grados Celsius. La roca, que hace poco era dura y fría, empieza a perder forma, a hundirse, y luego se convierte en una masa espesa e incandescente. Es como si alguien le hubiera enseñado a una montaña a fluir. El torrente de masa mineral líquida brilla con un color naranja intenso y parece lava, solo que no en el cráter de un volcán, sino en el corazón industrial de la fábrica. Y aquí llega mi momento favorito de todo el proceso, la formación de las fibras. Porque la lana de roca no se corta de un bloque, no se prensa de polvo ni se infla como espuma. Literalmente la extraen de la roca fundida. Dirigen la masa líquida hacia centrífugas o discos que giran a alta velocidad, rotando como locos. Cuando las gotas de material fundido caen sobre estos elementos giratorios, se dispersan instantáneamente en todas direcciones y se estiran formando hilos delgados. Es muy parecido a la producción de algodón de azúcar, solo que en lugar de azúcar hay piedra, y en lugar de una máquina de feria, una máquina industrial que opera a temperaturas tan altas que el metal empieza a ponerse al rojo vivo. Alrededor hay aire caliente, ruido de turbinas y la sensación de estar dentro de un motor gigante. Las fibras vuelan en el aire como una nube, y potentes corrientes de aire las arrastran y las dirigen hacia la cámara de formación. Es aquí donde nace esa esponjosa alfombra mineral, que después se convertirá en placas para aislar techos, fachadas y tabiques. Pero por ahora sigue siendo una masa muy inestable, suave, caótica, casi como una madeja de telaraña mineral caliente.
Para que esta nube de fibras se transforme en un verdadero material de construcción, se le agregan sustancias aglutinantes. Se rocían de forma muy uniforme, cubriendo las fibras con una capa delgada. Luego, todo esto se deposita sobre una cinta transportadora en forma de una gruesa manta de fibras. Y aquí ya puedo ver literalmente cómo el futuro aislante toma forma. Al principio es esponjoso y voluminoso, como una nube mineral, pero después pasa por un sistema de rodillos y marcos calibradores que le dan el grosor exacto. Después, el material se envía al horno de polimerización. Esto no es fundición ni secado en el sentido cotidiano. Aquí se fija la estructura interna. Con la temperatura, los componentes aglutinantes se endurecen y la manta de fibras adquiere una forma estable. Si hasta ese momento la lana de roca parecía una masa esponjosa, después del horno ya se comporta como un producto industrial terminado. Puede cortarse, prensarse, transportarse e instalarse en obras. Una satisfacción aparte es ver cómo el material pasa de una masa sin forma a una geometría muy precisa. Después del tratamiento térmico, las placas enormes avanzan por la línea de corte. Cuchillas y sierras automáticas las cortan en formatos estándar con precisión de milímetros. Aquí comienza una estética completamente diferente. Ya no es fuego y metal fundido, sino ingeniería pura. Las placas se alinean, se empacan, se comprimen para el transporte, se envuelven en film plástico y se envían. Y todo esto sucede a tal velocidad que apenas te da tiempo de pasar la vista de una etapa a otra. Lo que más me fascina de la lana de roca es que parece algo ligero y suave, pero por su origen es literalmente roca de montaña fundida. Y ahí hay una paradoja industrial. Uno de los materiales de construcción más suaves al tacto nace en uno de los ambientes más duros que puede existir en una fábrica. Calor extremo, polvo, vibración, estruendo, centrífugas, hornos, transportadores. Y al final sale un material que luego se ocultará tranquilamente detrás de una placa de yeso o una fachada y hará su trabajo en silencio durante décadas. Y hay otro punto que se siente mucho en la producción. La lana de roca no solo se valora por su aislamiento térmico. También absorbe muy bien el sonido. Y es súper importante para la seguridad contra incendios, porque a diferencia de muchos aislantes de polímeros, está hecha de minerales que ya pasaron por un calor extremo en la fábrica. Eso significa que en una casa real o un edificio industrial no solo funciona contra el frío, sino también como barrera contra el fuego. Cuesta creer que hace unos minutos esto era una masa de piedra líquida, como lava. Y justamente ahí está lo mejor de estos recorridos. Empiezas a ver las cosas comunes de otra forma. Porque después de visitar una fábrica así, la lana de roca ya no parece algo para remodelar. Parece un producto de ingeniería muy serio, que pasó por fuego, centrífugas y decenas de máquinas, para después quedarse callado en la pared y salvarte el calor en invierno. Jedes Jahr werden weltweit hunderte Millionen Tonnen Metall produziert. Aber nur eines davon kann deine gesamte Vorstellung von Realität auf den Kopf stellen. Stell dir vor, du nimmst ein gewöhnliches silbernes Stück in die Hand und es beginnt direkt in deiner Handfläche zu schmelzen. Ohne Ofen, ohne Feuer. Einfach durch die Wärme deines Körpers. Das ist kein Spezialeffekt und keine Montage. Das ist Gallium. Ein Metall, das massives Aluminium in eine brüchige Masse verwandeln und die Logik der Technik brechen kann. Aber das Interessanteste, das ist erst der Anfang. Denn wenn du dieses Video bis zum Ende ansiehst, erfährst du ein Geheimnis, das dich alle Metalle um dich herum mit anderen Augen sehen lässt. Und die Frage ist nur eine: Bist du bereit, das zu sehen?
El punto de fusión del galio es de unos 30 grados centígrados, o sea, literalmente la temperatura del cuerpo humano. Lo tengo en la palma de la mano y empieza a perder forma lentamente. Al principio parece que es solo humedad en la superficie, pero no, ya es metal líquido. Fluye entre mis dedos como mercurio, solo que sin vapores tóxicos y sin el pánico en los ojos del técnico a mi lado. Y aquí es donde se pone interesante. Es como tener algo salido de un libro de física, pero se comporta como un postre que dejaste demasiado tiempo al sol. La cámara captura cada gota, y estoy casi seguro de que los espectadores están pensando: ¿esto es siquiera legal? Los expertos aquí ya están acostumbrados a estas reacciones. Para ellos, el galio no es ninguna rareza, es una herramienta. Lo obtienen como subproducto durante el procesamiento de bauxita y minerales de zinc. En su forma pura, se ve modesto, pero basta con cambiar la temperatura y pasa al estado líquido. Lo enfrías y vuelve a ser sólido. Y todo sin perder propiedades ni agrietarse. Pero el verdadero truco comienza cuando aparece el aluminio. Me muestran un experimento simple. Toman una pieza de aluminio, completamente común, y le ponen un poco de galio. Al principio no pasa nada. Y luego, un proceso que parece como si el metal hubiera decidido rendirse. El galio destruye la película protectora de óxido del aluminio. Sin ella, la estructura del metal queda vulnerable. Y ahí está. El material resistente y liviano empieza a perder su forma. Se desmorona, se agrieta, literalmente se desintegra. Parece como si alguien hubiera ajustado la configuración de la realidad. Lo miro y pienso: por eso con el galio hay que andar con cuidado. Y aún así, el galio no es tóxico. O sea, puedes sostenerlo en tus manos, ver cómo se derrite y no preocuparte por tu salud. Esto lo hace perfecto para demostraciones, el héroe ideal para videos donde quieres sorprender sin ningún riesgo. Y hay un detalle más que realmente me llamó la atención. El galio se comporta de forma bastante inusual cuando se enfría. Cuando pasa de estado líquido a sólido, su volumen no se reduce como en la mayoría de los metales, sino que, al contrario, aumenta un poco. Suena como algo menor, pero en la práctica es un aspecto importante que no se puede ignorar. Imagina la situación: un recipiente lleno de galio líquido casi hasta el tope, sin margen. Empieza a enfriarse, se va solidificando poco a poco, y en algún momento comienza a presionar las paredes desde adentro. Si es un contenedor metálico resistente, todavía se puede hacer algo. Pero si es de vidrio o de un material delgado, existe el riesgo de que simplemente no aguante. Por eso, en la producción, el galio nunca se vierte hasta el borde. Siempre se deja un pequeño espacio para la expansión, para evitar sorpresas desagradables. Y este es uno de esos momentos en que la física te recuerda de forma muy clara: incluso un metal puede comportarse de manera diferente a lo que esperas. En la producción, el galio no se funde y vierte sin más. Aquí lo clave es la pureza. Se purifica hasta niveles altísimos, porque hasta las impurezas más pequeñas pueden cambiar el comportamiento del metal. En el laboratorio me muestran el proceso de refinación por zonas, una zona fundida que avanza lentamente a través del lingote, arrastrando consigo todos los elementos no deseados. Suena complejo, pero verlo es aún más fascinante. Como un viaje lento de una gota que decide poner orden. Este metal es extremadamente sensible a las impurezas externas. Basta una cantidad mínima de elementos ajenos y sus propiedades cambian. La temperatura de fusión se desplaza, la conductividad eléctrica se comporta diferente, y en electrónica eso ya es crítico. Me llevan al laboratorio, donde ocurre una de las etapas más interesantes: la refinación por zonas. Parece un procedimiento lento, casi meditativo. Toman un lingote largo de galio y crean una sección estrecha
donde el metal pasa al estado líquido. Esta zona fundida, literalmente unos centímetros, empieza a moverse a lo largo de todo el lingote. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Las impurezas no les gusta quedarse en el metal sólido y prefieren pasar a la fase líquida. Por eso, cuando esa zona caliente se mueve lentamente hacia adelante, va recogiendo todos los elementos no deseados en su camino. Es como una limpiadora meticulosa que no tiene prisa, pero trabaja con mucha precisión. La velocidad aquí es mínima, a veces solo milímetros por minuto. Todo se hace despacio para no alterar la estructura y darles tiempo a las impurezas de migrar hacia la parte fundida. Desde fuera parece casi hipnótico. Una instalación silenciosa, un brillo suave y un movimiento lento que decide el destino de todo el lingote. Al final del proceso, todos esos elementos no deseados se acumulan en un extremo. Simplemente se corta esa parte y lo que queda es galio de altísima pureza. Ese material es el que luego se usa en tecnologías complejas, donde incluso la más mínima imprecisión puede arruinar el resultado. Luego, este galio va a la electrónica. Se usa en semiconductores, LEDs, paneles solares. Ahí ya no fluye en las manos ni asusta al aluminio. Ahí trabaja silencioso y preciso. Pero saber que ese mismo material puede convertirse en líquido solo con el calor de la mano, le da a todo esto un toque especial. Claro, da ganas de repetirlo en casa. Pero aquí es importante recordar, el galio es amigable con las personas, pero no con todos los materiales. Si cae sobre superficies de aluminio, las consecuencias pueden ser bastante inesperadas. Así que estos experimentos bonitos es mejor dejarlos bajo control. Mientras camino entre estas instalaciones, me tiran algunos números y le dan aún más peso a todo esto. La producción mundial de galio al año es de aproximadamente unos pocos cientos de toneladas, normalmente entre 300 y 400 toneladas. No es mucho si lo comparamos con el aluminio o el hierro, que se miden en millones de toneladas. Y aún así, la demanda crece de forma constante, sobre todo por la electrónica y la energía. Cuando salgo de la planta, me ronda una sola idea en la cabeza. Estamos acostumbrados a que los metales sean algo duro, estable, predecible. Y entonces aparece el galio y dice: ¿y si no? Si te van este tipo de historias sobre fábricas, materiales y cosas que se comportan de forma totalmente inesperada, suscríbete al canal. Aquí habrá muchos más momentos que te harán decir: ¿en serio? ¿Esto es posible? Y créeme, lo que viene es aún más interesante. Y por esto amo este tipo de viajes. Llegas a ver una producción y terminas con una pequeña revolución en tu forma de ver las cosas. Y en algún lugar entre equipos serios, tuberías y laboratorios, está este metal que se derrite en tus manos y te guiña el ojo en silencio, como diciendo: el mundo es un poco más interesante de lo que parece. Estoy en este taller estadounidense de locomotoras antiguas, donde el tiempo parece haberse detenido. Gigantes oxidados de los años 50 descansan sobre las vías, mientras a mi alrededor resuenan las grúas y se siente el olor a metal caliente. Estas máquinas de 200 toneladas cada una transportaban trenes a través del continente, recorriendo miles de kilómetros en el Rock Island o el Union Pacific. Ahora las están devolviendo a la vida, no para uso comercial, sino para museos y trenes turísticos. El proceso es largo pero preciso, y acabo de recorrer todos los talleres, desde la sala de calderas hasta la cabina del maquinista. Les voy a contar cómo lo hacen.
Primero, el desarmado completo. Separan la locomotora del tender, la ponen sobre un foso de 3 metros de profundidad. Un equipo de 20 trabajadores, armados con llaves neumáticas y sopletes de acetileno, desarma todo en una semana. Las ruedas de 2 metros de diámetro se levantan con grúas de 200 toneladas. El bastidor de hierro fundido de 50 centímetros de espesor va a un baño de arena para eliminar el óxido. La caldera, el corazón de la máquina de vapor, se corta en secciones porque pesa hasta 50 toneladas. Cada perno, cada tubo, bajo la lupa. Las grietas se detectan con el método de partículas magnéticas, donde el campo magnético saca los defectos a la superficie. La caldera es la etapa más complicada. Sus secciones se rellenan con arena para nivelar las paredes, se sueldan con argón y electrodos de titanio a 400 grados Celsius. Los tubos, de cobre o acero, de 10 centímetros de diámetro, se limpian del sarro con ultrasonido. Luego se recubren con una nueva capa de bronce de 2 milímetros de espesor. La presión interna se prueba a 20 bares. Sumergen la caldera en agua, bombean vapor, y si las soldaduras aguantan, todo bien. La soldadura va en círculo, con control de rayos X. Cada cordón de soldadura, según el grosor de la pared, debe quedar sin cavidades. El juego de ruedas de la locomotora es otra historia, porque de él depende todo el funcionamiento de la máquina a 100 km por hora, con un peso de 200 toneladas. Los bujes de hierro fundido, de 10 centímetros de grosor, primero se limpian con chorro de arena. El abrasivo a 6 bares de presión golpea el metal, quitando óxido, suciedad y pintura vieja en 1 hora. La arena es de cuarzo, con granulometría de 0,5 milímetros. No raya la superficie, pero la deja reluciente. Después, los bujes se lavan con agua caliente a 80 grados Celsius y se secan con aire comprimido. Luego viene el torno, del tamaño de una habitación, donde la pieza se fija en el mandril y gira a 50 revoluciones por minuto. Las cuchillas de acero rápido retiran 1 milímetro por pasada, ajustando el diámetro interno con una precisión de 0,01 milímetros. Las virutas salen en cintas de 1 metro de largo, refrigeradas con una emulsión de aceite y agua para que el metal no supere los 200 grados. Cada 10 minutos paran, miden con micrómetro. Si el agujero se ha desviado 1 micra, hay que repetir todo. Los ejes desgastados, 3 metros de largo, 20 centímetros de diámetro, se recubren con un acero especial con 8% de cromo para darles dureza. Un equipo de arco eléctrico a 200 amperios aplica una capa de 5 milímetros que se funde a 1600 grados Celsius. El recubrimiento se hace en círculo, girando el eje en las mordazas. La capa queda uniforme, sin grumos. Luego viene el recocido. Los ejes van al horno a 700 grados Celsius durante 8 horas. Se enfrían lentamente en ceniza para eliminar la tensión interna. Si no, se agrieta en el primer kilómetro. Los cojinetes nuevos, casquillos de bronce de 15 centímetros de diámetro, se rellenan con babit, una aleación de estaño y antimonio. El metal fundido a 250 grados Celsius se vierte en el molde, donde el bronce mantiene la forma y el babit rellena los poros. Se enfría en aceite a temperatura ambiente para evitar grietas. El rodamiento queda suave, la fricción mínima. Finalmente, el balanceo de las ruedas en el banco de prueba. El par gira hasta 200 km por hora. Los sensores captan vibraciones en gramos. Si un lado pesa 5 gramos más, se fresa quitando milímetro a milímetro, hasta lograr el equilibrio. Si no, la locomotora temblará sobre los rieles como gelatina. Las ruedas terminadas se pintan con esmalte anticorrosivo. Pesan 2 toneladas cada una y están listas para transportar miles de toneladas de carga. La cabina del maquinista es un verdadero museo dentro de la máquina, donde cada instrumento cuenta la historia de miles de kilómetros. Se desmonta todo pieza por pieza.
Los manómetros con tubos de cobre de 5 milímetros de diámetro se sacan del panel, se desatornillan las tapas traseras, se limpian los mecanismos del polvo y el óxido con cepillo de gasolina. Las agujas de latón de 10 centímetros de largo se retiran, se pulen y luego se galvanizan en un baño de rodio de 1 micrón de espesor con una corriente de 2 amperios. El acabado brilla, no se oscurece con los años, y la aguja se desliza sin atascos de 0 a 20 bares. Los controladores de tracción, palancas con engranajes de hierro fundido, se desarman en piezas, se lubrican con pasta de grafito, se verifica el recorrido. Cada uno debe cambiar la marcha atrás bajo una presión de 5 toneladas sin holgura. Si el engranaje se desgastó 2 milímetros, se cambia por uno nuevo, forjado a 1200 grados Celsius. Las luces de la cabina, bombillas de 20 vatios con vidrio de 3 milímetros de espesor, se limpian. Se verifica el voltaje de 220 voltios. Para locomotoras diésel o híbridas, las bujías, aislantes de porcelana con electrodos de iridio, se prueban en banco. Giran el eje a 1000 revoluciones por minuto. La chispa salta a 30.000 voltios y si falla, se descartan. Las bombas de combustible, de pistón, con cilindros de 20 centímetros, se revisan. Se pulen los pistones hasta 0,01 milímetros. Se prueban en flujo, 100 litros por hora bajo 10 bares de presión sin fugas. Si la bomba falla, cambian la válvula, porque en marcha eso significa paro de emergencia. El sistema eléctrico, una red antigua de cable de cobre de 2 milímetros cuadrados de sección, kilómetros de longitud por las cabinas. Retiran los cables, los lavan con solvente, limpian los contactos con lija de grano 200, conectan a tierra con barra nueva de cobre de 5 milímetros de espesor. Aplican aislamiento con barniz nuevo, 2 veces, secan a 120 grados Celsius en horno, para que resista la humedad y la vibración. Los relés e interruptores son mecánicos, con contactos de plata. Los limpian con alcohol, los prueban con 100.000 ciclos de activación. Cuando todo está listo, arman la cabina al revés. Instrumentos en el tablero, cables en los canales, puertas en bisagras con lubricante. El montaje empieza desde abajo. Ponen el bastidor en el banco, insertan los ejes, montan la caldera con precisión hidráulica al milímetro. El tender, tanque de 20 toneladas de agua y 10 toneladas de carbón, lo sellan con estopa y brea. La prueba final en el taller. El locomotor arrastra vagones de 200 toneladas a 60 km por hora. Liberan vapor a 5 bares, revisan fugas. Si todo aguanta, lo pintan en negro clásico con ruedas rojas y le escriben el número en dorado. Estoy aquí parado, escucho el silbato. El gigante resucitado está listo para llevar turistas por las montañas rocosas. Cada restauración de estas cuesta millones, toma 2 años, pero devuelve la historia a las vías. Estas bestias del siglo XX todavía tienen cuerda para rato. Y tú suscríbete para no perderte otros videos interesantes. Este monstruo flotante de acero pesa 100.000 toneladas y se alimenta de un reactor nuclear. Cómo los soldadores estadounidenses ensamblan el buque de guerra más grande del planeta. Lo verás hoy en nuestro episodio. Estoy parado sobre una cubierta de más de 300 metros de largo, y esta construcción parece la creación de una ciudad vertical, que luego simplemente pusieron sobre el agua. Cada detalle aquí se mide en hectáreas de acero, y la cantidad de soldaduras podría dar la vuelta al mundo varias veces. Hoy recorreremos el camino desde la primera plancha de acero hasta la botadura final de este titán.
Estamos en un astillero, en el estado de Virginia. Es el único lugar donde pueden construir algo tan masivo. El portaaviones Gerald Ford representó un verdadero desafío de ingeniería. Para empezar, este portaaviones se ensambla a partir de módulos individuales llamados superbloques. Son cubos gigantes de acero, cada uno con un peso de hasta 1000 toneladas. Cuando ves uno de estos bloques, entiendes que ninguna grúa común en el mundo podría levantarlo. Para esto utilizan la grúa más grande del hemisferio occidental, que los trabajadores llaman Big Blue. Puede levantar una carga de 1500 toneladas con la misma facilidad con la que levantamos un vaso de agua. La construcción de este portaaviones se puede comparar con levantar todo un distrito industrial, que debe ser a la vez resistente, móvil y completamente autónomo. El barco está compuesto de 100.000 toneladas de acero blindado, especialmente desarrollado, capaz de soportar cargas estáticas y dinámicas colosales. Cada lámina de este metal pasaba por un sistema de prensas y tratamiento térmico para conseguir una estructura molecular que no se agrietara con las temperaturas extremadamente bajas de los mares del norte. Esto no es construcción en el sentido tradicional, sino ingeniería mecánica compleja, donde el costo del proyecto alcanza los 13.000 millones de dólares. Esa cifra no se explica solo por la cantidad de metal, sino por la concentración de alta tecnología en cada metro cuadrado. Dentro del casco de acero se alojan catapultas electromagnéticas e instalaciones nucleares que requieren protección especial. El precio enorme refleja el trabajo de decenas de miles de especialistas que durante 8 años ensamblaron este objeto a partir de módulos individuales, transformando toneladas de materia prima en el activo militar más caro y poderoso del mundo. El proceso de transformar láminas de acero planas en las curvas de un portaaviones gigante comienza en el taller, donde el metal se somete a una fuerza de presión increíble. Aquí trabajan con placas supergruesas de acero blindado especial, cuyo espesor en las partes más vulnerables del barco alcanza los 20 centímetros. No es simplemente metal, sino una aleación con un límite de fluencia extremadamente alto, diseñada para que el casco no se rompa por el poderoso impacto hidrodinámico en caso de que impacte un torpedo. Trabajar con este material requiere equipos que por sí mismos son una maravilla de la ingeniería. Primero, las láminas de acero pasan por instalaciones de corte por plasma y láser. Son mesas enormes, donde cortadores computarizados recortan con precisión quirúrgica las piezas del futuro revestimiento. La temperatura en el punto de corte es tan alta que el acero se convierte instantáneamente en vapor, dejando un borde perfectamente limpio. Pero lo más complejo empieza cuando a este blindaje grueso hay que darle la curvatura necesaria. Para esto se utilizan rodillos hidráulicos gigantes, 3 o 4 cilindros masivos de acero que giran bajo el control de bombas superpotentes. Cuando una placa de decenas de toneladas entra en los rodillos, el taller se llena de un rugido grave. El metal opone resistencia, pero la presión de miles de toneladas lo obliga a doblarse. Los ingenieros controlan constantemente el radio de curvatura con plantillas láser. Cada placa debe ajustarse exactamente al modelo tridimensional del casco, porque incluso una desviación de 3 milímetros haría imposible el acoplamiento perfecto con otros módulos. Si el blindaje está mal curvado, su tensión interna puede convertirse en un punto crítico durante una tormenta o un combate. Esto es especialmente importante para la parte inferior del barco, donde el doble fondo debe ser perfectamente hermético y capaz de absorber la energía de una explosión submarina. Después del doblado, cada pieza pasa por una inspección ultrasónica para detectar microfisuras que pudieron surgir durante la deformación. Es un proceso agotador y lento, donde en un turno
apenas logran procesar unas pocas placas, pero es precisamente con estos pedazos de acero perfectamente curvados que se ensambla la armadura monolítica que protegerá el corazón nuclear del portaaviones durante los próximos 50 años. La construcción del portaaviones Gerald Ford es radicalmente diferente de la construcción naval clásica del siglo pasado. Este barco no se construye pieza por pieza, ni lámina por lámina de acero, directamente en el dique seco. En cambio, los ingenieros utilizan una estrategia de ensamblaje modular, que se parece más a la creación de un gigantesco rompecabezas para titanes. Todo el casco está dividido en partes funcionales independientes, que en la fábrica llaman superbloques. Son cubos de acero gigantescos, cada uno puede tener la altura de 3 o 4 pisos. El peso de uno solo de estos módulos va desde las 900 hasta las 1000 toneladas. En la práctica, los trabajadores construyen secciones enteras de la ciudad, con todas sus divisiones internas, tramos de tuberías y tendidos de cables, en talleres cerrados, donde el metal no sufre los efectos del viento ni la lluvia. Esto permite alcanzar una calidad de soldadura y montaje que sería imposible a la intemperie. Cuando el siguiente superbloque está listo, comienza la parte más crítica de la operación. Entra en escena el líder técnico de este astillero, una grúa gigante conocida oficialmente como el Gran Azul. Es una estructura colosal que se eleva sobre toda la costa de Virginia. Su capacidad de carga es de 1500 toneladas, lo que la convierte en una de las grúas más potentes del planeta. Cuando esta grúa levanta una montaña de acero de 1 millón de kilogramos, da la sensación de que las leyes de la gravedad han dejado de funcionar temporalmente. El cubo de acero se despega lentamente del suelo y flota sobre la parte seca del dique, tapando el cielo. Este es el momento de máxima tensión para todo el equipo, porque bajo la grúa hay cientos de personas y una parte ya ensamblada del casco, cuyo valor se mide en miles de millones de dólares. Lo más increíble de este proceso es la precisión. Aunque la grúa sostiene una carga que pesa como 3 grandes aviones de pasajeros, debe bajar este bloque sobre el casco con una precisión milimétrica. Los ingenieros utilizan sistemas de guiado láser y sensores digitales para controlar cada micrón de movimiento. 1000 toneladas de acero deben encajar perfectamente en su lugar para que los bordes de soldadura coincidan sin ninguna separación. Si el bloque se desplaza, aunque sea 1 centímetro, provocará una reacción en cadena de errores en todo el casco, y los siguientes módulos simplemente no encajarán. Los trabajadores que están dentro del dique, mediante radios y señas, van corrigiendo el movimiento del operador de la grúa hasta que el acero toca el acero. Suscríbete para no perderte los próximos videos. Esta gigantesca pieza de acero pesa más de 160 toneladas y se necesitaron 8 meses de trabajo, las 24 horas para crearla. Cientos de miles de litros de agua pasan cada segundo a través del rodete de la turbina hidráulica bajo una presión tremenda. Su fabricación es un viaje desde el metal fundido en el molde hasta el fresado de precisión milimétrica. Hoy vamos a ver cómo nacen los gigantes que dan luz a ciudades enteras. Todo comienza en la fundición, que parece más bien la forja de los dioses. Para crear una rueda destinada a las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo, hay que fundir simultáneamente una cantidad increíble de acero. No es acero común y corriente, es una aleación inoxidable especial con alto contenido de cromo y níquel, capaz de resistir durante décadas la cavitación y la corrosión. El proceso de fundición es el momento crítico. En un molde gigante fabricado con una mezcla especial de arena y resinas, se vierte el metal líquido a una temperatura superior a 1500 grados Celsius. Imaginen esto,
Varios cucharones enormes se inclinan al mismo tiempo y un río de fuego llena el molde. Pero lo más difícil es el enfriamiento. Una pieza tan masiva no puede simplemente enfriarse de la noche a la mañana. Para evitar grietas internas y tensiones en el metal, la rueda descansa en el molde durante varias semanas. Es un proceso lento y controlado, donde cada grado cuenta. Cuando finalmente rompen el molde, vemos una pieza en bruto, oscura, que apenas se parece a la futura obra maestra de ingeniería. Ahora, esta pieza en bruto, de 170 toneladas, se traslada al taller de mecanizado. Aquí la esperan gigantescos tornos verticales y fresadoras. Imaginen una máquina de la altura de un edificio de 3 pisos, donde la pieza gira lentamente, mientras potentes herramientas de corte van quitando centímetro a centímetro el metal sobrante. En esta etapa, la rueda pierde hasta el 30% de su peso inicial. Son toneladas de virutas de acero que caen al suelo. Pero la verdadera complejidad está en la forma de las paletas. Una paleta de turbina hidráulica tiene una superficie curva compleja, calculada por supercomputadoras para lograr una hidrodinámica perfecta. El fresado de una sola paleta puede durar varias semanas sin parar. La precisión aquí es asombrosa. Para una pieza de 8 metros de diámetro, la desviación no puede superar fracciones de milímetro. Si la forma se altera, aunque sea un poco, el agua comenzará a destruir el metal por cavitación. Microexplosiones de burbujas de aire capaces de devorar el acero como si fuera papel. Después de que la máquina termina el trabajo principal, llega el momento del trabajo manual. Sí, no te equivocas. Incluso en la era de los robots, el acabado final de estos gigantes lo hacen personas. Maestros pulidores, con respiradores y trajes protectores, pasan semanas puliendo la superficie de las aspas. Esto no se hace por estética. Cuanto más lisa sea la superficie, menor será la resistencia al agua y mayor será el coeficiente de rendimiento de la turbina. Una rueda perfecta debe brillar como un espejo. Cada soldadura, cada microfisura, se revisa cuidadosamente con ultrasonido y rayos X. Cualquier burbuja dentro de la fundición puede provocar una catástrofe cuando la rueda comience a girar a 75 revoluciones por minuto, bajo la presión de una columna de agua de 200 metros de altura. La última etapa en la fábrica, y quizás la más importante, es el balanceo. La rueda pesa 150 toneladas. Si un lado pesa, aunque sea 1 kilogramo más que el otro, durante la rotación se generará una vibración que simplemente destruirá la represa de concreto. La rueda se instala en un banco de pruebas especial, donde verifican su centro de gravedad. Es un trabajo increíblemente delicado. Los ingenieros calculan dónde necesitan remover algunos gramos más de metal, o, por el contrario, añadir contrapesos de balanceo. Cuando el balanceo está completo, este gigante puede comenzar a girar literalmente con un empujón de la mano. Es la magia de la física y el cálculo preciso. Cuando este titán de acero finalmente sale del taller de pulido final, brillando con la superficie espejo de sus álabes, los ingenieros se enfrentan a una tarea que en complejidad no es menor a la fabricación misma. Podrías pensar que lo más difícil ya pasó, pero en realidad la verdadera aventura apenas comienza. La entrega de la turbina a la central hidroeléctrica es una pesadilla logística y al mismo tiempo un espectáculo increíble. Porque estamos hablando de un objeto cuyo diámetro alcanza los 10 metros. Es la altura de un edificio de 3 pisos acostado de lado. Ningún vagón de tren estándar puede transportar esta pieza. Ningún puente común en una autopista tiene suficiente altura para que este gigante pase por debajo. Este objeto es tan ancho que ocupa 3, incluso 4 carriles al mismo tiempo.
haciendo que su transporte por carreteras públicas sea prácticamente imposible sin una preparación masiva previa. Por eso, el camino hacia el corazón energético del país suele comenzar en el agua. Grúas portuarias gigantes, capaces de levantar cientos de toneladas, bajan con cuidado la turbina sobre la cubierta de una barcaza especial. Es la forma más segura y confiable de transportar estas cargas. La barcaza avanza lentamente por las arterias fluviales, pasando esclusas y grandes ciudades. Pero el río no puede llevar la pieza directamente hasta la puerta de la sala de máquinas. En cierto punto, en un muelle temporal, el gigante de acero debe volver a tierra. Aquí lo espera un transporte modular de múltiples ejes, una maravilla de la ingeniería sobre cientos de ruedas, cada una controlada de forma independiente. Esta máquina avanza a la velocidad de un peatón, unos 5 km por hora, mientras a su alrededor se despliega una verdadera operación especial. Al frente de la columna van brigadas de montadores. Retiran temporalmente las señales de tráfico que obstaculizan el paso, levantan o directamente desconectan y quitan las líneas eléctricas para que la estructura de 10 metros no roce los cables de alta tensión. En algunos lugares, incluso hay que ampliar el pavimento o reforzar puentes con soportes de acero temporales, porque 160 toneladas de peso concentrado pueden literalmente aplastar el asfalto común. Cada metro del recorrido está calculado al segundo y al milímetro. Este viaje puede durar semanas, reuniendo multitudes de curiosos a lo largo de las carreteras, porque no todos los días ves pasar frente a tu jardín un pedazo de la futura historia energética. Y por fin estamos aquí, en el corazón mismo de la central hidroeléctrica. La sala de máquinas nos recibe con un rugido que hace vibrar el aire en los pulmones. En el suelo de la sala se abren profundos pozos de concreto. Son los pozos de las futuras unidades de generación. Nuestros ojos son de los últimos en ver esta rueda bajo la luz del sol. Con ayuda de una poderosa grúa puente, la bajan lentamente hacia la oscura profundidad del pozo. Ahí, en el fondo, la conectarán con el masivo eje del generador. Es un acoplamiento de precisión milimétrica, donde el margen de error no puede superar el grosor de un cabello humano. Cuando terminen el montaje y cierren todas las compuertas, llenarán el pozo con agua. Un torrente furioso de agua, cayendo desde más de 200 metros de altura, se estrellará contra estas aspas que pulimos con tanto cuidado. Y yo pulo contenido, esperando que se suscriban activamente.